Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Creciendo Juntos, aquí en Cooperativa, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Los acompañamos como siempre los días lunes, pasaditos las noticias a eso de las 9, un poquito más, para conversar sobre los temas de infancia, también de crianza. No estoy solo, me acompaña como siempre Claudia Zamora, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Claudia, ¿cómo te va? Bienvenida una vez más a nuestro programa. Hola Sebastián, muy buenas noches. Hoy día tenemos un programa bien entretenido para hablar de corresponsabilidad en la crianza. A veces cambia un poco el discurso, pero vamos a ver si realmente cambian las prácticas en cómo estamos criando a niños y niñas de manera corresponsable en la familia, en la comunidad y finalmente en la sociedad. Para esto tenemos una invitada muy especial. Claro que sí, ya está aquí con nosotros en el estudio Lorena Armijo. Ella es doctora en Sociología, investigadora del Centro de Investigación Cielo de la Universidad Santo Tomás. Bienvenida, Lorena, a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Partamos con eso que decía la Claudia en la introducción. Ha cambiado el discurso, y eso es lo que uno entiende, en las conversaciones se da, pero ¿ha cambiado realmente las prácticas? ¿Ha habido modificaciones, crees tú, o es mucho de la boca para afuera? Bueno, si nosotros empezamos a mirar la encuesta, que es un buen instrumento que nos permite medir la evolución de la percepción y actitudes hacia el cuidado, podemos ver que hay una encuesta que se aplica en Chile, que es el ISCP, que se aplica en distintos países, y en Chile se ha aplicado el 2002 y el 2012 por CEP, y podemos tener distintas preguntas que nos acercan al tema del cuidado. Uh-huh. Y ahí muestran, por ejemplo, que en ambos periodos más del 80% de la población está de acuerdo que las mujeres se incorporen al mercado laboral, formen parte del ingreso familiar. Sin embargo, hay un alto porcentaje, y eso no ha variado en los dos periodos, que las mujeres, la pregunta es si que las mujeres no pueden, cuando están en el mercado laboral, deben también tener una participación parcial en el mercado laboral cuando tienen hijos preescolares, ¿ya? Más del 60% de la población opina que la vida familiar se resiente cuando las mujeres están en el mercado laboral y trabajan jornada completa. Nosotros podemos ver que hay una evolución de las percepciones y sobre todo los discursos públicos, gran parte también propuestos por el Estado, por las distintas campañas de sensibilización que ha habido respecto al cuidado, que dice que efectivamente hay una cierta mayor aumento en términos de igualdad de género, uh-huh. ¿verdad? Todos somos igualitaristas de alguna manera. Sin embargo, si nosotros revisamos la ENUD, que es la encuesta al uso del tiempo del INE del 2015, vemos que las brechas son enormes entre el trabajo de cuidado que desarrollan hombres y mujeres. Podríamos pensar inicialmente que esto ocurre en la población trabajadora, ¿ya?, donde encontramos esa brecha. Sin embargo, cuando nosotros vemos también, comparamos los resultados en la población inactiva y la población desocupada, aquellos que están en busca de trabajo y de su primer trabajo, vemos que esa brecha se mantiene y por lo tanto no podríamos decir que los hombres que están fuera del mercado laboral se dedican también a tareas domésticas, uh-huh. y de cuidado. Ahora, si le damos como un redondeo más allá de a los casos específicos, uh-huh. ¿Cómo lo analizas tú? ¿Cómo ves tú este cambio de paradigma y la ejecución que le da la gente a la hora de hacer esta cocrianza? Bueno, en la investigación que realicé sobre conciliación trabajo-familia y con énfasis en el cuidado financiado por CONICYT, nos pudimos dar cuenta que efectivamente los hombres se muestran muy proclives al cuidado, ¿ya? Ahora, ese cuidado también es muy desigual respecto a lo que realmente realiza, porque pueden haber hombres que trabajen y hagan trabajo doméstico y de cuidado de manera más o menos equitativa con las mujeres, con su pareja, estoy pensando en parejas heterosexuales. Sin embargo, al momento de ahondar en la pregunta qué tipo de cuidado realizan, es muy poco, ¿ya? Sabemos que los hombres tienden... muy poco es con no tanta responsabilidad, ¿no es cierto? Actividades y horas destinadas al cuidado. Perfecto. Hay hombres que
y se sabe por la evidencia internacional que los hombres prefieren dedicarse a aquellas tareas que son más de ocio, más de entretención con los hijos, y sin embargo las tareas menos nobles, bañar a los hijos, dar la alimentación, lavar los trastos, limpiarlos cuando están sucios, esas tareas tienden a ser tienden a relegarlo más bien a las tareas de las mujeres. Entonces podemos ver que si bien hay un discurso favorable a la conciliación y a la participación de los hombres en las tareas de cuidado, finalmente las prácticas son muy distintas. No hemos avanzado tanto. Lorena, y entonces, ¿cuáles crees tú que son las principales... ¿Cuáles son los principales costos de esta distribución desigual? Porque en el fondo, independiente que el discurso avance, la que limpia el baño, dicen, sí, por ahí sigue siendo la misma, etcétera. ¿Cuáles son los costos que eso trae? Bueno, los costos principales los podemos ver en las mujeres, en las madres trabajadoras que tienen doble jornada y una sobrecarga de trabajo que significa mayor estrés, mayor cansancio. Y cuando hablamos del cuidado, no solamente nos referimos a darle comida, estamos pensando también en aquellos personas dependientes mayores, que significa un costo físico importante en bañarlo, en trasladarlo, en atenderlo. Y esta sobrecarga de trabajo significa un costo importante también en la pérdida del tiempo personal, del uso del tiempo libre, que en las mujeres trabajadoras en particular, y sobre todo en las mujeres mayores que cuidan a personas dependientes mayores, también es bastante alto. Sí, que eso lo escuchamos mucho, que en realidad dicen que no tengo tiempo para nada, y uno pregunta, bueno, ¿cuándo usted dedica algún minuto para usted? Y en realidad no hay espacio. No hay espacio, porque siempre hay que cuidar a otro. Y además de estos costos, por el otro lado, ¿cuáles son las principales barreras para avanzar? Porque a pesar de que la cultura, o como tú decías, el discurso avanza, las prácticas se siguen quedando atrás. ¿Cuál es la barrera? Bueno, encontramos distintas barreras. Si nosotros pensamos el cuidado no solamente como una responsabilidad individual de las personas hacia otras personas, y lo pensamos mirar como una responsabilidad colectiva, entendiendo que debe incorporarse tanto el Estado, el mercado y la familia en esto, como una responsabilidad social realmente, tenemos que pensar que las barreras son distintas. Primero, la adhesión que tienen algunas familias, la mayoría de las familias, a propósito de lo que le mencionaba respecto a la encuesta, a un modelo tradicional de la familia, donde las mujeres siguen siendo las principales responsables del cuidado y los hombres de la provisión económica de la familia. También encontramos algunas barreras referentes a la elaboración de política. Hace un tiempo, no sé si se acuerdan, estuvo muy en pendiente y se anduvo desarrollando las posibilidades de generar un sistema nacional de cuidado con una mesa intersectorial que hablaba del cuidado, y sin embargo hace una medida que ha tenido una política muy específica, un piloto que se ha ido desarrollando en algunas comunas. Una política en sí misma no logra abordar el tema del cuidado. Y desde el punto de vista de la cultura también de los empleadores, ¿Cómo estamos ahí? Porque a veces efectivamente los papás quieren llevar al hijo al control de salud o llevarlo al colegio. O sea, la comprensión ahí es muy baja muchas veces de parte de la jefatura. ¿Cómo opera ahí el tema cultural con los empleadores o los incentivos? ¿Qué crees tú? ¿Qué dice la experiencia comparada? ¿Qué es lo que habría que hacer? Mira, es muy importante, como les decía, si es una responsabilidad colectiva del Estado, mercado y familia, por lo tanto el Estado debe generar ciertas iniciativas en proyectos de ley, en plan, en programa, que apunten a mejorar esta corresponsabilidad y el cuidado como una responsabilidad de toda la población. En ese sentido, en la evidencia internacional muestra que hay otros países donde hay leyes de conciliación, hay planes de conciliación, y eso significa que tiene que bajar la política nacional a las distintas empresas con planes de igualdad al interior de la empresa. Y eso significa en la práctica generar algunas iniciativas en torno a la corresponsabilidad de padre y madre respecto al cuidado, y no solamente de las personas que están en la fase preescolar. Recordemos que Chile va evolucionando y tiene un cambio demográfico importante. El tema del adulto mayor, sí, que ahí comentabas también que se generan nuevos desafíos. Pero pensando en el tramo, en el fondo, que ve más Chile Crece Contigo, que son los niños entre 0 y 9 años, que efectivamente se puede avanzar y se tiene que avanzar por el lado de la política, pero ¿qué pasa también por el lado de la cultura como del empleador o de las personas que están en la toma de decisiones? ¿Por qué se reproduce este mismo modelo? Bueno,
en general, los entrevistados de este estudio dan cuenta que, especialmente las mujeres, ellas se autoperciben como un cacho dentro de la empresa, ¿cierto? Ya sea mujeres que tienen el potencial de la maternidad o ya son madres, se asumen como el cacho que tienen que abordar por sí mismas, ¿ya? Como algo individual. Como algo individual, ¿Cómo privatizado. es que se reproduce ese modelo como en términos? Porque uno pensaría que vale menos, que yo valgo menos que Sebastián simplemente porque me puedo quedar embarazada. ¿Cómo opera ese? Bueno, si las sociedades adhieren a un modelo tradicional de familia, si legitiman ese modelo tradicional de familia, como tenemos el caso de Chile y otros países familiaristas, va a significar que se generen políticas que apunten en esa dirección, y el empresariado también no se va a ver obligado a generar iniciativas en torno a generar mayores medidas que apunten a la corresponsabilidad. Si no hay un Estado, ¿verdad?, a través de la política, de una ley que apunte a la generación obligada de políticas de igualdad al interior de la empresa, es muy difícil que por la voluntad puedan avanzar. ¿Y qué pasa con la educación? Porque hay un tema ahí que podemos intentar resolver vía normativa al tema de los adultos, pero se nos va a seguir reproduciendo lo mismo. Yo recuerdo que la ENUD, la encuesta que tú mencionabas, encontraba estas mismas brechas en papás, en hombres y mujeres jóvenes, que uno pensaría el millennial ya viene con esto resuelto, y en realidad el discurso es mucho más progresista, pero las prácticas son iguales a los que ya tienen más edad. Todos somos iguales a la hora de la conversación, y a la hora de los que hubo en la casa se vuelve a lo mismo, pues el muchacho al juego y la mujer a dar la comida, a la responsabilidad, a la ducha, a las tareas, a todos estos temas que son muchas veces más fome, menos atractivos, pero que son muy pero muy importantes, y en el cual el hombre muchas veces de la boca va afuera nomás. ¿Cómo opera ahí el tema de la educación? Porque si no vamos a seguir como en los niños, las niñas pequeñitos, ¿cómo uno puede también incorporar temáticas de educación que ayuden a crecer con una mentalidad distinta? Bueno, recordemos que las políticas referidas al cuidado son políticas que van dirigidas a menores de 2 años. El fuero maternal dura hasta los 2 años, y luego viene el trabajo de parte de las familias por generar una distribución más equitativa de las tareas domésticas y de cuidado. La educación es un tema aparte que las políticas no lo han abordado directamente, solamente se han centrado en la población trabajadora con hijos muy pequeños, y podemos ver que el hito de la maternidad marca definitivamente la trayectoria laboral de las mujeres. Si bien todos somos igualitarios, llega el tema del hijo y pueden los padres dedicarse a las tareas de cuidado cuando son muy pequeños. Sin embargo, cuando ya empieza la etapa preescolar, donde se generan hábitos de estudio, empieza a haber una clara distinción de quiénes se dedican a las tareas de cuidado y quiénes finalmente son los principales encargados de proveer económicamente al hogar. ¿Quién hace las tareas? ¿Quién prepara la mochila y la colación? Algo así. Claro. Se termina con una figura, la figura estándar de familia que nos ha acompañado por los últimos 100 años. Y todas esas modificaciones cuesta que se incluyan. Estamos hablando de corresponsabilidad en la crianza, un tema súper interesante, muy apasionante. Lo estamos hablando con Lorena Armijo, que es doctora en Sociología e investigadora del Centro de Investigación Cielo de la Universidad Santo Tomás. Somos Creciendo Juntos. Vamos a escuchar algo de música. Suena Mon Laferte. Seguimos aquí en Creciendo Juntos, estamos hablando de la corresponsabilidad en la crianza. Estamos con Lorena Armijo, ya la presentábamos antes, doctora en Sociología, investigadora del Centro de Investigación Cielo de la Universidad Santo Tomás. Hemos hablado bastante sobre el tema ya, sobre cómo estamos, hemos hecho un buen balance en el del dicho al hecho, creo yo que es el gran asunto en este tema. Ahora, ¿tú crees que los hombres estamos entendiendo lo que es la corresponsabilidad? Porque una cosa es ser empático, que uno puede ser empático y no necesariamente entender lo de la corresponsabilidad. ¿Tú crees que eso bien encaminado o todavía nos falta un poquito? Yo creo que los hombres se suben al carro del discurso de la corresponsabilidad, pero en las prácticas lo que mostró el estudio es que son bastante disímiles las prácticas de corresponsabilidad, y la mayoría asume que es una responsabilidad fundamentalmente de las mujeres. Había una cita muy interesante que me parece interesante que podamos, que se las pueda contar ahora. Había un grupo de hombres cuando los entrevisté, y uno de ellos decía, bueno, yo puedo estar con mi hija cuidando, puedo estar 2 horas cuidando, puedo estar 1 hora con ella, puedo estar 15 minutos, pero en esos 15 minutos yo estoy jugando, estoy de pie, me estoy moviendo. Ahora,
uno piensa si 15 minutos uno realmente está cuidando o puede criar a un hijo. Y claramente en los 15 minutos no hay ninguna posibilidad de poder avanzar realmente hacia un vínculo y hacia desarrollar tareas de cuidado. Los hombres son bastante complacientes en términos de cuidado. Todos ellos también cuidan de alguna manera, ya llevarlo al colegio están cuidando y por lo tanto asumen que cualquier práctica es bastante valorada. Claro, porque cuidar es distinto a criar. O sea, hay un universo de diferencia entre Yo uno y pensaba, otro. lo que tú dices nos resuena con una imagen que hemos usado en otros programas, que cuando llega o cuando anda un hombre usando el Meitai que te entrega Chile Crece Contigo, que es este portaguagua, hicimos un ejercicio ahí de lo que se encuentran en la plaza, en la calle, se encuentran muchos mensajes muy positivos, como qué lindo, muy, qué bien, como muchas felicitaciones, mucho refuerzo. Y cuando la mujer utiliza eso, se ve como lo normal, que claro. entonces nadie le dice nada. Con su deber nomás cumple, como diría alguien. Con suerte le dan el espacio, digamos. Claro. ¿Cómo opera esa? Va un poco en la línea de lo que tú mencionabas, que se valora de manera distinta las mismas acciones según los haga uno u otro. Bueno, la imagen de la buena madre y el buen padre son totalmente distintas. La valoración que se hace de esa imagen son totalmente distintas. Mientras que la buena madre está asociada al sacrificio, a la entrega al otro, al amor incondicional, el buen padre puede ser proveedor y también un proveedor afectivo, ¿ya? Claro, el chori buena onda. Claro, puede ser 2 horas en la semana y ya para el padre es suficiente porque destinó parte de su tiempo, no es su principal responsabilidad. Y él tiene que trabajar, eso es lo que muchas veces argumenta por el lado del hombre, ¿no? Pero es que yo trabajo, así como tú no haces nada, yo soy el que traigo la luz. Estás en la casa, claro. digamos. Exacto, así que por eso es parte de tu pega. Ahora, si nosotros vemos que ha ido aumentando, lentamente, pero ha ido aumentando la participación laboral de las mujeres, también las mujeres se encuentran con un escenario totalmente distinto y poco proclive a poder enfrentarse. Esta idea de la buena madre, la madre asumen los problemas que tienen en conciliar con resignación y culpa, ¿verdad? Nunca son las buenas madres que deberían ser. Siempre hay alguien que está refrendando y control social que diga, bueno, tiene que ser más, esforzarse mucho más. En el caso de los buenos padres, ¿cómo resuelven el tema de la conciliación? Dedicarse indistintamente a tareas domésticas y de cuidado y también las laborales con aceptación y reconocimiento. Los hombres no necesitan tener a un otro que le diga, bueno, efectivamente usted lo está haciendo bien, sino más bien es un reconocimiento interno que viene fortalecido por la imagen de la idealización de la masculinidad. Esta masculinidad cercana, acogedora, ellos vienen a reforzar esa idea y lo resuelven de manera muy positiva, ¿verdad? Todo lo que hagan está bien porque el piso era muy básico, era demasiado una cosa bajo, así. claro. Sí, Claro. cualquier Entonces cosita, lo que se haga está bien. Y ahí está la idea de la ayuda, ¿verdad? El hombre me Exacto. ayuda. Sí, quiero ponerlo en la perspectiva del otro lado, en la perspectiva de la mujer. Y sé que tenemos que ir a la pausa, pero hagamos el punto antes de ir con nuestros auspiciadores, porque para las mujeres muchas veces este tema de trabajar y validarse en el mundo de la pega es muy complejo, y el castigo que le cae a esa mujer es que se le indica, porque socialmente es muy duro ese castigo, que ha sacrificado la crianza. ¿Cómo poder abordar ese asunto de buena forma para que la mujer pueda validarse de buena forma y que no implique que mentalmente ella esté pensando que estoy sacrificando el hecho de estar con mi hijo o con esa pega que es obligatoria, que es la crianza? Bueno, si nosotros pudiéramos avanzar a una sociedad realmente más equitativa, la distribución de las tareas domésticas y de cuidado, y donde la legitimidad por hacer este cuidado forma parte de el conjunto de la sociedad y no solamente queda asentado en la mujer, es muy importante diferenciar y alejar la idea de la maternidad de las madres, ¿verdad? La idea de que cualquier persona puede cuidar, ya sea hombre o mujer, pueden estar cuidando, y eso se está dando. Vemos el surgimiento de la figura de los abuelos, ¿verdad? Que vienen a suplir esta falta. Pero ahí también pasa que son muchas más abuelas que abuelos. Claro. Se vuelve a repetir como un poco la misma disparidad. Sí, no tengo los datos a nivel nacional. Las encuestas todavía en Chile son bastante limitadas en términos de poder identificar a la población quién está cuidando, que no sean los padres y madres, la tía, la abuela o la vecina también que cuida.
porque no solamente es cuidado de una persona, sino que puede haber la simultaneidad de tareas. Muchos hombres dicen, bueno, yo también te estoy cuidando, mientras la mujer muda y él está viendo fútbol porque está al lado, viendo cómo la mujer cuida y conversa con ella. Entonces, la idea del mismo cuidado suele ser distinta. Ahora, ¿cómo se puede avanzar hacia una mayor presencia de hombre en el cuidado? En un trabajo conjunto, ya sea desde las políticas del Estado, desde los planes de igualdad al interior de las empresas, desde las familias, que puedan ver efectivamente el costo que supone para las mujeres tener que conciliar trabajo-familia. Tenemos que ir a nuestra pausa, pero el Chile Crece Contigo también tiene algunas cosas, algunos trabajos que son importantes que se conozcan abordando este tema, Claudia, ¿no? Sí, nosotros promovemos la paternidad activa en la crianza y la corresponsabilidad, siempre considerando también que hay que tener enfrente el interés superior del niño. Entonces, que más que una regla, en el fondo es una invitación a las familias a mirar su situación de crianza y ver efectivamente cómo poder permitir, facilitar que los niños puedan crecer adecuadamente, pero al mismo tiempo los adultos no tengan que vivir los costos que menciona la Lorena. Los temas de salud mental en mujeres son bien dramáticos en Chile, y cuando miramos la encuesta nacional de salud, mujer trabajadora, salud mental y salud física es un drama, porque además pasa que consultan más tarde, se postergan más, se aguantan los dolores o las molestias, y entonces finalmente se arma un círculo vicioso en el fondo, en que la promoción de la paternidad activa entra un poquito a romper ese círculo, en decir, bueno, acá los hijos se hacen habitualmente de a dos y eso significa que eso se tiene que reflejar en el cuidado. Reconocemos sí que hay muchas barreras culturales. Tenemos un certificado papá, que es un certificado que pueden pedir los padres para presentar en los trabajos, porque efectivamente les ponen más barreras a veces. Las mujeres tienen muchísimas barreras, pero los hombres para ese tipo de situaciones, mucho como más. Ir al control de salud o como ir a una cosa de ese estilo, la primera pregunta es, ¿y dónde está la mamá? ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Y esto desde la experiencia, muchas veces en muchas jefaturas, no aquí en esta radio, que todo es muy distinto, que funciona todo muy bien, pero muchas veces cae con el cuchillo de la desconfianza, y eso vaya que es dramático, cuando uno ha tenido que ir o atender una urgencia de un hijo, claro, como que es una chía, casi como canitro, y eso la verdad es que termina siendo para un padre, termina siendo súper doloroso. A raíz de eso es que tuvimos que generar este certificado, en el fondo, que tiene el logo de gobierno, el logo Chile Crece, que dice efectivamente estuvo ahí el papá, el personal de salud lo llena con la citación, también lo pueden usar las mamás, por supuesto, pero nos pasó que efectivamente se hizo un estudio y existen muchas barreras ahí también, que de parte de los empleadores vemos a veces que no entregan las mismas, le hacen la vida difícil a padres y madres, pero a veces en estas cosas mayoritariamente también a los padres. Solo para terminar, estamos trabajando ahí una línea de conciliación con algunas empresas y queremos contarles novedades pronto en que están haciendo buenas prácticas y que la ley tiene que avanzar, pero al mismo tiempo no todo puede ser por ley. Hay ciertos temas que son culturales y que son más bien de voluntad, y tenemos muchas empresas que se han ido contactando con nosotros que quieren generar entornos laborales más amigables a la conciliación en general, y en donde vemos prácticas que están ayudando a avanzar. La corresponsabilidad en la crianza, un súper tema que tenemos esta noche aquí Creciendo Juntos. Luego del corte seguimos con la segunda parte y ustedes son protagonistas a través de las redes sociales de nuestro programa. Ya seguimos. Ya estamos de regreso, segunda parte de nuestro programa Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, que es perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Hoy estamos hablando sobre conciliación de trabajo y familia, cómo estamos. Importante conocer los testimonios, más incluso las dudas son muy importantes siempre, pero también los testimonios, cómo lo han podido hacer, cómo lo han compatibilizado, cómo están en sus entornos, en sus familias, en sus hogares, en sus trabajos también. Por eso los invitamos a participar en nuestro Facebook Live, en Cooperativa, también en Chile Crece Contigo. Envíennos todos los testimonios, preguntas, dudas, porque va a estar Lorena Armijo acá para comentarlas y para responderlas. Ella es doctora en Sociología e investigadora del Centro de Investigación Cielo,
de la Universidad Santo Tomás. Así que todos invitados, los que ya se están metiendo ahí poco a poco a nuestro Facebook Live, a que formen parte, para que hagamos comunidad, como todos los lunes acá en nuestro programa. Y hay algunas preguntas, porque lo anunciamos durante la semana y ya empezaron a llegar muchas preguntas con antelación, Claudia. Tenemos más que preguntas, tenemos hartos comentarios y claro. comentábamos en el primer bloque que efectivamente cambia el discurso, pero no cambian mucho las prácticas, y que en eso todos tenemos un poquito de responsabilidad, porque también a veces las comunidades no son tan comprensivas, o los entornos laborales, cuando los papás quieren participar más, pero al mismo tiempo también, como tú decías, los hombres a veces son un poco más complacientes, y entonces lo que hagan encuentran que está bien y que hay que aplaudirlo, y no se ponen a pensar un poco en lo que tú comentabas, en los costos gigantescos que está teniendo hoy día ser mamá y ser mamá trabajadora aún más, en una sociedad en que en realidad el primer comentario que quiero leer es el de Antonia, que nos dice: se nos pide trabajar como si no criáramos y se nos pide criar como si no trabajáramos. ¿Cómo lees tú eso? Bueno, esa es una visión muy clásica de la conformación del mercado laboral, donde la figura del hombre trabajador era un hombre que no tenía más vida que el estar dentro del mercado laboral. Desde el año 70 empieza a haber, y ha sido un avance del punto de vista de las feministas que han aportado a la discusión, de visibilizar que el mundo laboral, el mundo familiar y el mundo personal son mundos que se están en constante unión, vinculación, y donde las personas transitan cotidianamente en los distintos escenarios. Y podemos ver eso claramente, por ejemplo, cuando una trabajadora está en el lugar de trabajo y al mismo tiempo está llamando a su hijo y está ayudando a hacer la tarea, o le está diciendo cómete la comida. O en el caso de los trabajadores también, cuando están en el trabajo y están pidiendo una hora para ir al médico o comprándose la entrada para ir al estadio. Es la intersección entre los distintos aspectos o ámbitos de la vida es algo que uno debe relevar, porque no somos personas que están en determinado, encapsulado en distintos ámbitos por horas. Realmente. No es que uno llegue acá y tu hijo y tu historia desaparece, claro, como que no existiera, como que era encapsulado. Mira, hay dos historias y testimonios que son importantes, que los quiero contar porque tienen que ver con lo mismo. Y ojo, tienen que ver, yo creo que va a ser transversal en toda la conversación con nuestros auditoras y auditores del programa, ya lo hemos hablado en la primera parte. Licia Toro dice: creo que aún no hay corresponsabilidad en la crianza, se responsabiliza solo a la madre, y eso lo vemos también en las políticas de los empleadores en relación a las mujeres gestantes y con licencia maternal. Y Valeria Yáñez nos dice: el empleador no entiende cuando tienes un hijo con trastorno del espectro autista, no existe ayuda. Ahí tenemos dos casos y los dos apuntan directamente a algo que ya hablábamos en la primera parte, pero que yo creo que es fundamental, que es el tema de la pega, que es el tema del empleador, es el tema del jefe, que muchas veces no o la jefa, ayuda. Porque ahí también tú comentabas incluso que a veces las peores experiencias las tiene uno, es cierto, no necesariamente con un jefe uno hombre. Uno tiende a quedarse, como decía Cani Troy en el bloque anterior, a quedarse con la experiencia de la oficina del happening, como el jefe duro y todo, y muchas veces son jefas también. Pero claro, el jefe o jefa, muchas veces el empleador propiamente tal, independiente del género, es el que pone más obstáculos en el asunto. Por cierto, porque estamos hablando de personas que empiezan a internalizar los valores masculinos, da lo mismo si hombre o mujer. Recordemos la figura de Thatcher, que Thatcher era una mujer y sin embargo era un excelente líder desde la visión más tradicional. Entonces podemos ver que en ese sentido me parece importante ver cómo la política nacional y también al interior de la empresa, las políticas se orientan fundamentalmente, y hay un reforzamiento del rol de la madre con medidas que van desde la primera infancia o el darle permiso también a las mujeres, también de medro de los hombres también significa un reforzamiento de la división sexual del trabajo, y en el caso de los empleadores que no dan permiso, bueno, una política no puede quedar, o la decisión de cuidar no puede quedar al arbitrio de la jefatura. Tú, no sé, tú le caes bien, si está de buen ánimo, si tiene cubierto la jornada con otra persona. Tiene que haber iniciativas normativas dentro de la empresa y a nivel nacional que indique que es una responsabilidad de todo el mundo.
Solamente de esa manera se puede avanzar y no que quede la voluntad de cada persona. Pues casi, si no, viene casi como un favor que la empleada o el empleado tienen que ir casi de rodillas a pedir esta atención, cuando en rigor va mucho más allá de eso. Es una situación... Es interesante lo que dice Martín acá a ese respecto. Dice, aquí se olvidan que dar facilidades para la conciliación termina siendo un buen negocio para las empresas. ¿Qué dice la evidencia? ¿Y cómo convencemos? Porque efectivamente a los empleadores que sean estén más sensibilizados con los temas de infancia, crianza o de cuidado, pueden estar más llanos, pero los empleadores que no, ¿qué dice la evidencia en términos de esto que menciona Martín, que puede ser un buen negocio ayudar a la gente a conciliar? Bueno, lo hemos visto, por ejemplo, con la norma 3262, que el sistema de equidad de género y conciliación de la vida laboral y familiar y personal y personal laboral y familiar, que promueve el CERNAMEG, y podemos ver que ahí las distintas empresas que se van sumando lo hacen por un tema también de generar condiciones de bienestar de los trabajadores, pero también por un tema de marca, de imagen de la marca, donde se van posicionando como empresas proclives a la conciliación o amigables con las madres trabajadoras y con los padres trabajadoras. Esta es una idea que ya se ha estado instalándose hace varios años en los países europeos, donde se promueven políticas amigables a la población. No hay evidencia empírica hasta el momento de que aumente la productividad, que es finalmente el gran tema que de los empleadores respecto a productividad, sinónimo de crecimiento y de mayor rentabilidad. Sin embargo, la competitividad de la empresa sigue siendo un aspecto importante, que las empresas que consideran generar ambientes laborales más favorables para los trabajadores supone también mejorar la competitividad. Porque de la empresa en el mercado, porque una empresa que tiene mejor imagen y esas cosas. Pero también acá hay un comentario que nos dice, ojo, que también las licencias médicas bajan cuando la gente trabaja con menos estrés, uno trabaja más contento, uno se fideliza más con la empresa y está dispuesto a hacer su trabajo de mejor manera. Sí, a propósito de lo que mencionaba Sebastián hace un momento, de la desconfianza respecto a quien toma la licencia, ya sea la empresa o los compañeros de trabajo, es bastante generalizada. Chile es un país que, si nosotros lo comparamos con América Latina y otros países a partir del Latinobarómetro y Eurobarómetro, que se hace en el caso de Europa, vemos que es bastante alto el nivel de confianza. Entonces, cualquier persona que se toma una licencia se desconfía efectivamente de si se la está tomando porque corresponde o porque quiere flojear en su casa. Y en Chile es como normal venir a trabajar enfermo, que en otros países es una cosa bien loca, la como que te echan por venir a esparcir bichos, como vuélvete a tu casa. Vaya a contaminar a todo el mundo y finalmente vamos a ser 10 los enfermos y no solamente uno. Pero en Chile es muy común y es casi lo esperado venir a trabajar enfermo. Y es increíble, porque yo creo que eso, si bien hay otras cosas, las cuales hemos ido avanzando en eso, yo creo que está cada vez peor. Está el nivel de exigencia que tienen muchas veces los trabajos, que hoy por hoy una licencia por una gripe es como, pero ¿cómo? Si es una gripe nomás. Claro, tiene que venir, tiene que estar acá. Tal cual, casi como que uno tiene que estar con el infarto como para que valga. Mira, Romina nos da un testimonio y vaya que muchas veces uno es empático con ellos porque siente mucho dolor al escuchar estas historias. Dice Romina, cada vez que intento trabajar, mi hija enferma de asma, y debo dejar los trabajos, yo le digo a su padre, ¿podrías dejar tú de trabajar? Tú la cuidas, yo trabajo. Respuesta, yo no puedo dejar de trabajar, tengo responsabilidades. Dice, una mujer con hijos, con alguna enfermedad crónica o dependencia, estamos obligadas a postergarnos en todo ámbito. Sí, eso es muy importante. Ahora, hay un dato más objetivo que podemos pensar, que es la brecha salarial. Si los hombres están ganando mucho más que las mujeres, el costo de dejar de trabajar de los hombres es mayor para el ingreso familiar, ¿ya? Ese es un tema importante. Ahora, las mujeres, claro, si nosotros asumimos que la sociedad chilena, el ingreso de la mujer es segundo ingreso, no se considera un ingreso igualmente relevante al interior de los hogares. Por lo tanto, si la mujer puede cambiar de trabajo, puede recibir menos salario, también supone un menor impacto a nivel de ingreso familiar. Las mujeres a propósito del costo de oportunidad que hablábamos hace un momento, las mujeres que tienen que tomar licencia por el cuidado de los hijos, también supone un costo de oportunidad en el desarrollo de sus carreras,
¿verdad? Es la posibilidad de ascender y aumentar también los ingresos y con ello eventualmente la autonomía económica que supone. Habitualmente se empiezan a rechazar oportunidades de ascenso porque significan más tiempo, más horas, más dedicación al trabajo, y uno no quiere dejar de lado su crianza, como tú decías. ¿Cómo opera un poco? Porque acá nos hacen varias preguntas en relación con el rol y la expectativa de la buena madre y con el rol y la expectativa del buen padre, que algo comentabas tú en el primer bloque. ¿Por qué a los hombres se les aplaude todo y a nosotros se nos exige todo? Nosotras a veces somos más críticas entre nosotras mismas que lo que son los hombres entre ellos. Sí, podemos ver de Marcela que, bueno, la imagen de la buena madre no solamente proviene de los países latinoamericanos, marianistas, también lo podemos ver en otros países donde la imagen de la Virgen María no está presente. Tiene que ver con el desarrollo de sociedades donde es muy legítimo que las mujeres se desarrollen, se dediquen a las tareas de cuidado, y producto del confinamiento histórico que ha tenido la mujer a las tareas domésticas y de cuidado. Es muy difícil de cambiar esta imagen si seguimos pensando el cuidado como una responsabilidad al interior de los hogares, ¿ya? Y de personas específicas, la madre o el padre. Si pudiéramos ver el cuidado como una responsabilidad colectiva, ¿verdad? Donde todos tenemos que cuidar las personas dependientes, y pensemos en la evolución de la pirámide demográfica, que va a ser un gran problema. Ahora ya tenemos actualmente la crisis del cuidado, pero a futuro va a ser un problema feroz el tema del cuidado. Tenemos que pensar el cuidado como una responsabilidad colectiva. No queda de otra que tenemos que ampliar la responsabilidad, porque la mujer, va a estar dedicada siempre al mercado laboral. A futuro las nuevas generaciones se están insertando en el mercado laboral, y la doble presencia para ella va a ser bastante... Hablemos un poquito de esto, ¿qué es la doble presencia? Porque lo escuchamos mucho y a veces no entendemos bien de qué se trata. Bueno, la doble presencia es un concepto antiguo que parte de la década de los 70 con las feministas, economistas feministas, que empiezan a visibilizar y a dar valor al trabajo no remunerado de las mujeres, y empiezan a darse cuenta como que las mujeres, una vez que termina la jornada laboral, siguen trabajando al interior de sus hogares. Pueden estar hasta las 12 de la noche haciendo tarea, o pueden estar cocinando, lavando, o pueden levantarse a las 6 de la mañana a preparar la comida o limpiando la casa. Entonces supone un costo importante para las mujeres, que ese costo no lo tienen aquellas personas trabajadoras que una vez terminada su jornada laboral se dedican al tiempo de ocio. ¿Ya? Y hay que diferenciar la doble presencia, el doble turno, la doble carga también, de aquellos trabajos que pueden ser la doble jornada, donde hay distintos trabajadores que pueden tener distintos trabajos remunerados, asalariados. Podemos estar aquí en la radio, y luego después de la jornada podemos estar garzoneando o haciendo otro tipo de trabajo. Exacto. Son dos tipos de trabajo: asalariado, que es distinto, te están pagando ahí. Pagado. En cambio, el trabajo no remunerado y a veces no reconocido. Acá Beatriz nos dice, es fome a veces, yo tengo que hacer todo, y si no lo hago, por Dios que me llega, dice, que es un poco más preocupante. Es como que fuera mi obligación, no algo que yo elegí. Eso es muy importante. Y fíjate que en el tema del cuidado, tal vez donde más se ve el tema de la falta de elección de las mujeres es en el cuidado de las personas mayores. Aquellas mujeres que son la generación sándwich de 45, 65 años, que están obligadas a cuidar a las personas mayores, a los suegros, a los papás. Claro. Y a esas mujeres nadie les pregunta si tienen que cuidar, si quieren cuidar. Ellas simplemente tienen la obligación. Y es muy distinto también. Y una pega muy dolorosa, porque es muy cansadora desde lo físico y desgastante, y desde lo afectivo es muy doloroso, porque un golpe al corazón muchas veces. Pero ver a un padre, ver a una madre, ver quizás a un suegro, a una suegra que está en una situación tan compleja, además. ¿Sí? Y uno ve, en el fondo uno escucha mujeres dejar de trabajar, bueno, por criar, pero también porque no, que a mi papá le dio un accidente vascular, o que a mi mamá ya no puede desplazarse, y no se escuchan tantos hijos o yernos con la misma decisión. Un poco también nos preguntan acá, y yo te escuchaba hablar como esta carga mental, que al mismo tiempo, aunque sea, mi marido me ayuda un montón con la crianza, dice Felicia.
me ayuda, que también es como que el rol principal lo tiene ella. Claro, porque lo otro es solo una colaboración, claro, no es que sea su obligación. Pero me ayuda un montón en la crianza y, por ejemplo, pero cuando lo lleva al doctor, igual soy yo la que tiene que pedir la hora, la que anotarle los remedios que está tomando y preguntarle si lo llevó. ¿Cómo opera ese? Porque ese también es un trabajo y un desgaste, estar pensando en la lista de supermercados, lo que hay en la casa. No, y después uno va al doctor, me da eso, porque me acordé, uno se habla desde la experiencia muchas veces. Claro. Bueno, ¿y qué te dijo el doctor? Nada. Claro, Y que está bien. Como nada, no, te dio unos remedios, pero como nada, no preguntaste. Ya, eso no es paréntesis. Bueno, eso, tal cual como lo menciona Sebastián, o acá también nos comentan de quién sabe qué es lo que llevó el hijo o la hija en la colación hoy día. ¿Cómo opera ese trabajo que es finalmente a veces más mental, de estar pensando todo el tiempo ya que nos falte la comida, tendrá la ropa, tendrá la cotona, tendrá... Hay una socióloga española que me parece que da una frase bastante esclarecedora. Los hombres no quieren pensar y las mujeres no quieren ceder también. Los hombres no quieren pensar en la obligación del cuidado, en hacer bien un pañal o cambiar un pañal, o preocuparse de los detalles también respecto, por ejemplo, a cuando llevan a los hijos al médico. Bueno, me dijo esto, pero ya lo olvidé, te tomó los medicamentos y ya está. Y las mujeres no quieren ceder también este control que tienen, que le da autoridad, reconocimiento al interior de los hogares. Entonces, en la medida que las personas, hombres y mujeres, sigamos la misma lógica de no ceder el control de las responsabilidades familiares y no querer pensar, por la razón que sea, sobre nuestras responsabilidades al interior de los hogares, es muy difícil que se pueda cambiar a nivel interpersonal y subjetivo la idea de la repartición del cuidado. ¿Por qué la nueva generación que viene tan con ideas tan frescas en otros temas? ¿Por qué replica tan fácil estos mismos modelos? Esto viene siendo como muy potente el tema del patriarcado, de la formación y la educación, ¿no es cierto? Pero ahí andan los cabros en las marchas intentando acompañar con la lógica del yo te creo, pero puertas adentro en el fondo no pasa nada. Bueno, los hombres y las mujeres jóvenes se muestran muy proclives a la igualdad. Sin embargo, cuando viene el hito de la maternidad, el asunto cambia radicalmente. Y lo vemos también en otros países donde empieza a adherir a un modelo tradicional de familia. Pero no solamente porque los individuos porten el modelo de alguna manera heredado por los padres, sino también porque la sociedad y el mercado laboral muestra esta diferencia que tiene que hacerse respecto a la distribución del trabajo. O sea, a los hombres se les da menos oportunidad. ¿Y dónde está la madre? Se les pregunta. Entonces la mujer la que empieza a asumir esa responsabilidad en el colegio. Sí. El colegio tal vez es uno de los principales espacios donde se reivindica el rol tradicional de la madre y la buena madre. Tenemos estos grupos de WhatsApp de los padres donde contesta y si una madre desaparece por un largo tiempo, puede ser hasta una mala mamá. Hasta una mala mamá. Sí. Oye, nos queda poquito tiempo y hartas preguntas. Sí. Gracias a todos. Daniela María Francisca que reclama hoy, nos están leyendo. Sí. Llegan muchísimas, Sí. Dice Daniela María Francisca, hola, ¿podría ingresar a un trabajo nuevo y que me respete el derecho a lactancia? Eso es motivo de la empresa para discriminarme. 2. Nicole Fernández. Me contaron que a veces las empresas no contratan a uno como mamá que tiene un hijo menor de 2 años, no les conviene. No sé si acaso eso será cierto, es lo que nos dice. Agrego el de Helen, dice, hola, tengo una bebé de 2 meses y la sala cura me corresponde, es algo que depende del empleador y de su voluntad. Y Romina, agrego, son 4. Buscando trabajo, fui a una empresa, respuesta después de la entrevista, tienes muy buen currículum, pero tienes una hija menor de 2 años, no te podemos contratar. Hay una línea común en todas estas historias de nuestras auditoras que están conectadas con nosotros. Por algo la mayoría de las empresas tienen menos de 20 trabajadoras en Chile, porque sabemos que eso es el margen, el límite, claro. El límite. Y fíjense ustedes, si nosotros comparamos también, es tanta la discriminación a las trabajadoras que no solamente no las contratan, sino también, si uno compara a las mujeres asalariadas, vemos que las mujeres con y sin hijos en empresas con sala cuna y sin sala cuna tienen la misma los mismos salarios. Entonces no es una idea de que las mujeres tengan hijos, sino porque sea más caro. No es que sea más caro, sino simplemente es un mito finalmente. Ahora, eso depende de la voluntad del empleador. Ha habido casos que, respecto a lo que comentaba
la persona, el tema del fuero y la posibilidad de contratar en ese tiempo depende netamente del empleador. Claro. Y por eso necesitamos una legislación donde eso quede establecido y no quede a voluntad del empleador. Pero sí al momento de contratar se puede, y se puede informar también en www.suceso.cl algunas de las mamás que están preguntando, pero efectivamente al momento de contratar tienen que respetarse la normativa vigente de protección a la maternidad y a la paternidad, que tiene que ver con la sala cuna, con el permiso de alimentación y otras cosas. Nos falta mucho por avanzar en la normativa, pero a lo menos eso sí se tiene que respetar. Yo no quiero terminar sin leer algunos de los comentarios que van en esta línea de que finalmente el desgaste a la mujer y la sobrecarga que dice es demasiado injusto, dice Vivian Muñoz. ¿Cómo vivimos la maternidad? Creo que faltan años de evolución en la mentalidad masculina para ser corresponsables en la crianza. Clau Hernández dice, yo creo que los hombres al ser tan relajados uno al final termina haciendo todo, como un poco lo que tú decías, que se preocupa, lo tendrá abrigado, le dará el remedio, se acordará de hacerlo, etcétera. Me pasa y estoy agotada entre casas, hijos, trabajo. Finalmente el hombre ayuda, creo que los que hacen más son contados con los dedos. Qué rabia que la ley que te protege es a la vez la ley que te discrimina, dice Catherine, como una idea que probablemente surgió para intentar, como tú dices, por la normativa, ayudar a proteger este derecho, pero que terminó discriminando, y la responsabilidad en los términos de políticas públicas. Años de evolución faltan también, dice la Nutri Paulina Mella. Nos quedamos hoy día con muchos desafíos, más que... Exacto, fue más que de consultas, fue de experiencias, de historias, algunas dolorosas incluso, que hemos conocido, pero llegamos al final, pues se nos acabó el programa. Ha sido buenísima la participación, gracias a todos los que se conectan los lunes con nuestro programa a través de las redes de Creciendo Juntos. Le agradecemos a la doctora Lorena Armijo, experta en el tema, doctora en sociología, investigadora del Centro de Investigación Cielo de la Universidad Santo Tomás. Lorena, gracias por todo lo que nos has contado en este capítulo. Gracias a ustedes por invitarme. Que te vaya muy bien. Recuerda, nosotros nos encontramos el próximo día lunes. Próximo lunes. Ahí seguimos. Recuerda las redes sociales. Cuéntanos las del Sí. Chile Crece Contigo, por favor. Nuestro Facebook y en www.crececontigo.cl. Todo lo que dejamos aquí sin comentar, sin responder, nos pueden escribir también por esa vía. Ojo que está también el minisitio del programa en www.cooperativa.cl. Un placer, como siempre, acompañarlos. Esto fue Creciendo Juntos en Cooperativa. Chao.